Un director ejecutivo millonario se enfrenta a un repartidor de comida y se enamora perdidamente. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. Sara Evans pedaleaba como si le fuera la vida en ello, y en cierto modo, así era. Su turno en la empresa de reparto casi terminaba, pero este último pedido estaba tardando más de lo esperado. Vamos, murmuró, esquivando a un peatón distraído que caminaba a paso de tortuga mientras tecleaba en el móvil. Finalmente, llegó a Smith y Associates, un bufete de abogados tan elegante que hasta la recepcionista parecía salida de un anuncio de perfume francés. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, entró un grupo de abogados, enfrascados en una conversación sobre una reunión importante. Probablemente algo sobre contratos millonarios, no sobre cómo llegar a fin de mes como ella. Sara entró corriendo tras ellos, deslizándose por las puertas que se cerraban como una ninja repartidora. Perfecto, se dijo a sí misma. Pero entonces, otro hombre entró. Tenía un aire serio, un traje impecable y un peinado perfecto. Y en ese preciso instante, el ascensor emitió un pitido estridente. P. Uno de los abogados revisó el panel digital y abrió mucho los ojos. Hemos alcanzado el límite de peso. El grupo intercambió miradas. Uno de ellos se volvió directamente hacia Sara. Alguien tiene que salir, parpadeó Sara. Bueno, ¿quién fue el último en entrar? Miró directamente al hombre impecablemente vestido. Era él. El hombre arqueó una ceja, visiblemente sorprendido de que lo llamaran con tanta brusquedad. ¿Yo? Sí. Si alguien tiene que salir, que sea el último en entrar. Protocolo básico. Buena observación, murmuró un abogado a su lado. Pero antes de que el hombre del traje pudiera salir, se cruzó de brazos. No me voy. Necesito subir. Sara también se cruzó de brazos. Genial, yo también, y mi entrega es tan importante como su reunión, así que... Los abogados intercambiaron miradas incómodas, sin saber qué hacer. Señorita, por favor, tome la siguiente. Son solo unos minutos. Unos minutos podrían costarme la entrega. ¿En serio? Sí. ¿Por qué debería ser yo quien se fuera y no él? Señaló de nuevo al hombre del traje, que ahora tenía una leve sonrisa, como si de verdad lo estuviera disfrutando. Porque es Nicholas Smith, el director ejecutivo de esta empresa. Sara parpadeó. ¿Y qué? Los directores ejecutivos también pueden esperar, ¿no? Silencio. Entonces Nicholas sonrió, mirándola fijamente. Tienes agallas. Tengo una entrega que hacer. Y tengo una empresa que dirigir. Los abogados suspiraron frustrados. Por fin, uno de ellos salió. ¿Listo? Ya dejen de discutir. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a moverse. Sara miró a Nicholas. Apuesto a que conseguiste tu puesto de director ejecutivo discutiendo con la gente hasta que se rindieron. Y apuesto a que serías un gran abogado. Sara se burló. ¿Por qué todos siguen diciendo eso? En el piso 28, los abogados salieron primero, ignorando por completo a Sara. Nicholas se dirigió directamente a su oficina, mientras Sara iba a entregar el pedido. Al comprobar el nombre del destinatario, se quedó paralizada. No. Respiró hondo, esperando que solo fuera un error del sistema. Pero no lo era. Llamó a la puerta, preparándose ya para la incómoda conversación que se avecinaba. Nicholas levantó la vista, genuinamente sorprendido de verla. ¿Otra vez tú? Sara forzó una sonrisa tan rígida que podría considerarse fraudulenta. Sí. Las pequeñas ironías de la vida. Aquí está tu comida, señor director ejecutivo, que no puede esperar el ascensor. Colocó la bolsa sobre su escritorio con un poco más de fuerza de la necesaria. Nicholas contuvo la risa. Parece que estábamos destinados a cruzarnos más de una vez hoy. O tal vez me maldijo el dios de la mala suerte. Tomó la bolsa y la observó un momento. Eres una gran oradora. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más que repartir comida? Sara entrecerró los ojos. ¿Por qué todo el mundo sigue diciendo eso? Porque eres ingeniosa, perspicaz e increíblemente atrevida.
Eso es raro. Estudié Derecho un tiempo, pero tuve que dejarlo. ¿Por qué? Apartó la mirada. Motivos personales. Se cruzó de brazos. Mira, si me vas a dar un discurso motivacional, paso. Nicholas se rió entre dientes. Para nada. Tomó un papel, garabateó algo y lo deslizó por el escritorio. Este es un caso simulado. Despidieron a un empleado sin motivo. ¿Cómo pueden impugnarlo? Sara cogió el periódico y lo leyó. ¿En serio? ¿Me estás poniendo a prueba? Tengo curiosidad. Sara puso los ojos en blanco, pero no pudo resistir el reto. Depende del contrato y de la antigüedad. Si el despido fue sin preaviso, podría tener derecho a una indemnización según la legislación laboral. Si hay una cláusula específica en el contrato, podría alegar incumplimiento. Nicholas la observó con un brillo en los ojos. ¿Tienes talento? Sara frunció el ceño. ¿Eso fue un examen? Sí, lo fue. ¿Y lo aprobaste? Ella resopló. Genial. ¿Puedo irme ya? Nicholas agarró su bolsa térmica de comida antes de que pudiera levantarse. Si quieres un trabajo mejor que repartir comida, ven a mi oficina mañana. Hablemos. Sara arqueó una ceja. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Lo que hagas con ella es cosa tuya. Sara tomó su tarjeta y se fue sin decir palabra. Nicholas la vio irse con una sonrisa curiosa en los labios. Esa chica no era común y quería descubrir de qué era capaz. Sara no sabía que era peor, que la hubieran puesto a prueba sin previo aviso o que, de alguna manera, la hubiera superado. Tras salir del edificio de Smith y Associates, miró la tarjeta de Nicholas como si fuera un billete de lotería premiado. Solo que, en lugar de millones, el premio era un misterioso trabajo junto a un exigente director ejecutivo. Suspiró. Si sigo a este ritmo, acabaré firmando un contrato sin leer la letra pequeña. Cuando llegó a casa, Mia, su compañera de piso, ya estaba en el sofá, comiendo palomitas y viendo un reality. ¿Y qué tal tu batalla con los abogados? Sara se dejó caer en el sillón. Me despidieron, discutí con el director ejecutivo y ahora me ofrece trabajo. Mia abrió mucho los ojos. Espera, ¿el tipo del ascensor? El único. Mia parpadeó y chasqueó la lengua. Si esto fuera un romance cliché, estarían casados para fin de año. Sara agarró una almohada y se la tiró a su amiga. Esto es la vida real, Mia. Solo quiero pagar mis cuentas. ¿Y tú qué vas a hacer? Sara volvió a mirar la tarjeta de Nicholas y respiró hondo. Creo que me iré. No tengo nada que perder. Sara respiró hondo antes de entrar al edificio. Esta vez, sin bolsa de comida, sin uniforme de repartidor, sin olor a comida para llevar. Vestía tan profesionalmente como su presupuesto le permitía. Una blusa azul claro, pantalones negros y unos zapatos que probablemente le harían ampollas si caminaba demasiado. La recepcionista la reconoció al instante. ¿Otra vez tú? Sara sonrió. Esta vez no había ascensores llenos. La mujer se rió entre dientes y contestó el teléfono. ¿Señor Smith? Su invitado está aquí. Tras una breve pausa, asintió. Puedes subir. Sara fue directa a la oficina de Nicholas. Esta vez, cuando se abrieron las puertas del ascensor, nadie le dijo que se fuera. Cuando entró, Nicholas estaba sentado detrás de su escritorio, como si ya supiera que vendría. Sonrió al verla. Bienvenida a la oficina, Sara. Todavía no he aceptado nada. ¿Entonces por qué estás aquí? Sara se cruzó de brazos. Curiosidad. Nicholas levantó una ceja. Genial. Entonces siéntate. Sara dudó, pero finalmente se sentó frente a él. Nicholas tomó un expediente y lo dejó sobre el escritorio. Aquí está tu primer desafío. Sara tomó el documento y lo hojeó rápidamente. Espera. ¿Es un contrato de verdad? Sí. ¿Y quieres que lo haga? Revísalo y dime si hay algo mal. Sara entrecerró los ojos. Esto todavía parece una prueba.
Nicolás sonrió. Claro que sí. Pero así es como aprenderás. Sara resopló, pero agarró un bolígrafo y empezó a leer. 3 minutos después, ya estaba marcando varias cláusulas. Nicholas la observaba con una expresión divertida. ¿Encontró algo? Sara levantó la vista. Si la parte contratante no cumple con el plazo, la multa se determinará a discreción del contratista, según lo que le convenga. Miró a Nicholas. Eso básicamente le da al contratista el derecho a cobrar lo que quiera. Nicholas asintió. ¿Y es eso legal? Sara esbozó una leve sonrisa. ¿Legal? Sí. ¿Ético? Para nada. Nicholas soltó una risita. Me gusta tu forma de pensar. Sara se cruzó de brazos. ¿Entonces aprobé el segundo examen? Nicholas se levantó y extendió la mano. Si aceptas el trabajo, esta será tu rutina diaria. Sara dudó un segundo. Luego le estrechó la mano. Acepto. Pero no café. Nicholas sonrió. Ya veremos. Presentaron a Sara en la oficina como la nueva asistente de Nicholas. Los rumores empezaron de inmediato. ¿Es la chica del ascensor? Sí. La contrató. Pero era repartidora. Sara puso los ojos en blanco. Genial. Mi apodo ya está definido. Lena, la secretaria de Nicholas, sonrió. No te preocupes. Lo olvidarán en unas semanas. O recordarlo para siempre. Lena se rió. Vamos. Te mostraré dónde trabajarás. Llevaron a Sara a un escritorio cerca del de Nicholas. Aquí está tu espacio. Puedes empezar organizando estos archivos. Sara miró la pila de papeles. ¿Es esto un castigo? No. Este es un día normal. Sara suspiró y empezó a leer los documentos. 15 minutos después, ya había encontrado 2 errores graves. Tomó un bolígrafo y empezó a marcar las inconsistencias. Nicholas pasó y se detuvo al ver sus notas. ¿Ya encontraste errores? Sara levantó la vista. Si me van a despedir por corregir contratos defectuosos, avísenme ahora. Nicholas se rió. Tranquilos. Estás haciendo exactamente lo que esperaba. Sara suspiró aliviada. Genial. Porque ya voy por la mitad del segundo contrato. Nicholas observaba, impresionado. A este ritmo, pronto me darás órdenes. Sara sonrió. No lo dudes. Enseguida se dio cuenta de que no todos estaban contentos con su presencia. Aiter Reynolds, un abogado con más experiencia, la había estado observando con recelo desde su llegada. A la hora del almuerzo, finalmente decidió confrontarla. Sabes que no mereces estar aquí, ¿verdad? No. Sara arqueó una ceja. Ah, sí. ¿Y quién lo decide? ¿Tú? Estudié durante años para estar aquí. La semana pasada estabas repartiendo comida. Sara sonrió. Y aún así, Nicholas me contrató. ¿Qué dice eso de ti? Aiter se sonrojó. A ver cuánto aguantas. Sara ladeó la cabeza. Si quieres apostar, me apunto. En ese momento apareció Nicholas. Si ya terminaste con este concurso de egos, tenemos un cliente esperando. Sara siguió a Nicholas con una sonrisa victoriosa. Aiter se quedó, visiblemente frustrado. Pero Sara sabía que esta era solo la primera de muchas batallas en esa oficina. Todavía intentaba asimilar que, hace apenas una semana, repartía comida y ahora era la asistente personal del director ejecutivo de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. Si alguien le hubiera dicho que esto pasaría, se habría reído en su cara. Pero allí estaba, sentada en su nuevo escritorio, revisando contratos mientras recibía miradas críticas de algunos abogados que estaban claramente descontentos con su presencia. No le importó. Bueno, en realidad, sí que lo hizo un poco. Pero nunca lo demostraría. Nicholas pasó junto a su escritorio con una carpeta en la mano. ¿Has terminado los contratos que te di? Sara recogió el fajo de papeles y arqueó una ceja.
Si quieres que lo revise a oscuras y con los ojos cerrados, puedo fingir que sí. Se rió. Toma esta carpeta. Tenemos una reunión con un cliente importante en 10 minutos. Sara abrió mucho los ojos. Espera. ¿Voy a una reunión? Nicholas se encogió de hombros. Si quieres aprender, necesitas ver cómo funcionan las cosas en la práctica. Agarró la carpeta, se enderezó y lo siguió por el pasillo. Era curioso cómo, aunque no era abogada, se sentía más integrada allí que algunos que la menospreciaban. Al entrar en la sala de reuniones, encontraron a un hombre de mediana edad con traje oscuro sentado con expresión seria. Miró a Nicholas y luego a Sara, visiblemente sorprendido. ¿Quién es? Nicholas se sentó y le indicó a Sara que hiciera lo mismo. Mi asistente. Sara Evans. El hombre frunció el ceño. ¿Asistente? Esperaba a alguien con más experiencia. Sara sonrió y se cruzó de brazos. Qué curioso. Esperaba clientes más educados. Nicholas reprimió una risa mientras el hombre abría mucho los ojos. ¿Qué? Abrió la carpeta y le deslizó un contrato. Vayamos directo al grano, señor Martínez. Quiere renegociar la cláusula de rescisión del contrato de su empresa, ¿verdad? El hombre entrecerró los ojos, visiblemente desconfiado. Sí. Sara esbozó una sonrisa paciente. El problema es que, si lo haces como sugeriste, estarás abriendo la puerta a que otros usen el mismo argumento en tu contra. No quieres eso, ¿verdad? El hombre miró el documento, frunciendo aún más el ceño. Nicholas se cruzó de brazos y miró a Sara divertido. ¿Y cuál es la solución, Sara? Tomó un bolígrafo y marcó con un círculo una sección del contrato. Ajusta esta parte, asegurándote de que cualquier cambio en la cláusula de rescisión solo se aplique en situaciones específicas y predefinidas. Esto evita lagunas legales. El señor Martínez miró a Nicholas. ¿Siempre ha sido así? Nicholas sonrió. Desde el primer día. El hombre negó con la cabeza y suspiró. Bueno, me gusta la gente que va directo al grano. Sigamos adelante. Sara mantuvo una expresión neutral, pero por dentro quería celebrar. Era su primera reunión y ya había resuelto un problema antes de que se convirtiera en una demanda. Al salir de la sala, Nicholas la miró con aprobación. Si sigues así, acabarás quitándome el puesto, se encogió de hombros. No te preocupes, te dejaré el puesto de viceidentificador, rió. Ven conmigo, tenemos algo más que hacer. Sara lo siguió por los pasillos hasta una gran sala de conferencias donde varios abogados discutían acaloradamente. Esto no va a funcionar, espetó uno de ellos. Si no encontramos una solución, nuestro cliente perderá millones, otro contraataque. Nicholas entró y la sala quedó en silencio. Todos parecen perdidos. Uno de los abogados, Eider, quien ya había dejado claro que no le gustaba que Sara estuviera allí, se levantó con cara de irritación. Tenemos un caso complejo y estamos atascados. Nicholas tomó una carpeta de uno de los abogados y la arrojó sobre la mesa. A ver si mi nuevo asistente tiene alguna idea. Todas las miradas se posaron en Sara, quien sintió el peso de las expectativas sobre sus hombros. Tomó el documento y empezó a leer rápidamente. El caso involucraba a una empresa que intentaba rescindir un contrato sin pagar la multa, alegando un fallo en el servicio prestado. Levantó la vista. Hay pruebas concretas del fallo, respondió uno de los abogados. La empresa dice que sí, pero los documentos que presentaron no son lo suficientemente sólidos como para demostrarlo. Sara hojeó unas cuantas páginas más y luego sonrió. Aquí tienes la salida. Eider se cruzó de brazos. Veamos qué dice la repartidora. Sara ignoró su tono burlón. Si la empresa quiere rescindir el contrato sin pagar la multa, debe demostrar que hubo una falla grave en el servicio. Pero en este caso, como sus documentos no son suficientes, podemos argumentar que la rescisión unilateral del contrato sin pago constituye un incumplimiento contractual. Nicholas sonrió. Exactamente. Los abogados intercambiaron miradas, e incluso Eider pareció sorprendido. Eso sí que podría funcionar. Nicholas miró a Sara con expresión satisfecha. Bien hecho, Evans. Parece que le estás cogiendo el truco.
Se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Apenas empiezo. Una vez que todos se fueron, Nicholas se apoyó en la mesa y la observó. Sabes que estás incomodando a algunos, ¿verdad? Sara puso los ojos en blanco. ¿Te diste cuenta? Creí que les encantaba mi presencia. Se rió entre dientes. ¡Qué bien! Eres buena, Ara. Mejor que muchos aquí. Pero eso también significa que algunos intentarán derribarte. Entrecerró los ojos. ¿Intentas asustarme? No. Te estoy preparando. Suspiró. No te preocupes. He pasado por cosas peores. Nicholas la observó un momento antes de sonreír. Bien, porque tengo el presentimiento de que las cosas se pondrán aún más interesantes por aquí. Sara sonrió. ¿Qué ganas? Se dio la vuelta para irse, pero Nicholas la llamó. Ah, una cosa más. Se detuvo y lo miró. ¿Qué? Le lanzó una carpeta. Tu próximo reto. Y esta vez, quiero que le presentes la solución directamente al cliente. Sara miró la carpeta y luego a él. De verdad disfrutas poniéndome a prueba, ¿verdad? Nicholas sonrió. Y de verdad disfrutas sorprendiéndome. Se aferró a la carpeta y salió de la habitación, sintiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Nicholas la vio irse con una sonrisa en el rostro. Esto va a ser divertido. Sara aún no lo sabía, pero acababa de convertirse en una pieza clave de esa oficina. Y a algunos no les gustaría nada. Pero una cosa era segura, ella no iba a rendirse. Nunca lo hizo. Sara salió de la oficina de Nicholas, sintiendo el peso de la carpeta que él le había dado. Era un nuevo reto, y sabía que esta prueba no se limitaba solo a sus habilidades técnicas. También se trataba de cómo manejaría la creciente tensión en la oficina. Desde que empezó a trabajar allí, había notado las miradas sospechosas y los susurros en los pasillos. Algunos la consideraban una broma. Otros la veían como una amenaza. A ella no le importaba. O al menos, intentaba que no le importara. Se sentó en su escritorio y abrió la carpeta, leyendo atentamente los documentos. El caso era una disputa contractual entre una empresa y un proveedor, que alegaba incumplimiento de contrato. La empresa quería rescindir el acuerdo sin pagar ninguna indemnización, argumentando que el proveedor había incumplido los plazos. ¿El problema? El contrato no era tan claro como debería, dejando lagunas que podrían favorecer a cualquiera de las partes. Sara respiró hondo. Esto no iba a ser fácil. Tenía que preparar su argumento y presentarlo directamente al cliente. Eso significaba que no había margen de error. Si fallaba, les estaría dando a sus críticos justo lo que querían. Una excusa para decir que no pertenecía allí. Pasó toda la mañana analizando el contrato, tomando notas y contrastando información con otros documentos adjuntos al caso. No se trataba solo de entender la ley. Se trataba de comprender cómo las palabras escritas podían usarse a favor del cliente. Sin darse cuenta, ya era la hora del almuerzo. Se levantó y se dirigió a la cafetería de la oficina, donde algunas mesas estaban ocupadas por abogados enfrascados en animadas conversaciones. En cuanto entró, notó las miradas. Algunos la ignoraron por completo, mientras que otros susurraban a sus colegas. Tomó un café y un sándwich, intentando ignorar los murmullos a su alrededor. Pero entonces la voz de Heitor, quien claramente no era muy fan de ella, resonó por la sala. ¿Entonces la estrella emergente de la oficina ya se prepara para su gran desastre? Sara respiró hondo antes de girarse para mirarlo. Heitor estaba sentado con otros dos abogados que reían disimuladamente. Si por gran desastre te refieres al inevitable éxito de mi trabajo, entonces sí, me estoy preparando. Sus compañeros rieron, pero Heitor la miró fijamente. A ver si Nicholas sigue protegiéndote después de que cometas un grave error. Sara tomó un sorbo de café y sonrió. Qué curioso, Heitor, pareces muy preocupado por mi carrera. Quizás deberías centrarte en la tuya. ¿O tienes miedo de quedarte atrás? Las risas en su mesa cesaron. Heitor la miró, visiblemente irritado, pero no dijo nada. Sara simplemente sonrió y se alejó, sintiendo que había ganado otra pequeña batalla.
De vuelta en su escritorio, pasó la tarde perfeccionando su argumento. Sabía que había encontrado un enfoque sólido para defender a su cliente, pero necesitaba asegurarse de que todo saliera perfecto. Para cuando terminó, la jornada laboral casi había terminado. Caminó hasta la oficina de Nicholas, tocó la puerta y entró. Él levantó la vista de la computadora y sonrió. ¿Listo? Sara dejó la carpeta en su escritorio. Sí, y creo que al cliente le gustará lo que he preparado. Nicholas tomó los papeles y empezó a leer. A medida que los hojeaba, su sonrisa se ensanchaba. Señalaste exactamente dónde estaban las debilidades. Un argumento sólido. Sara se cruzó de brazos. ¿Cuándo es la reunión? Nicholas miró su reloj. Mañana por la mañana. Espero que estés preparado. Ella sonrió con suficiencia. Siempre lo hago. A la mañana siguiente, Sara llegó a la oficina antes de lo habitual. Revisó sus materiales por última vez antes de dirigirse a la sala de conferencias. Nicholas ya estaba allí, junto con el cliente, el señor Wallace, un hombre de negocios de mediana edad con una mirada penetrante. Señor Wallace, ella es Sara Evans, mi asistente. Presentará el análisis del caso. Wallace la miró, visiblemente sorprendido. ¿Ella? ¿Estás segura? Sara contuvo una sonrisa. Estaba acostumbrada a este tipo de reacción. Estoy segura, señora Strack-Wallace, y al final de esta reunión, usted también lo estará. Parecía intrigado, pero asintió. Sara abrió su carpeta y comenzó su presentación. Explicó con calma los puntos débiles del contrato, destacó las fallas en los argumentos del proveedor y propuso una estrategia que colocaría a la empresa del señor Wallace en una posición ventajosa sin infringir ninguna cláusula. Al terminar, el cliente permaneció en silencio unos instantes, estudiando los papeles que tenía delante. Finalmente, sonrió. Impresionante. Tienes talento, jovencita. Nicholas sonrió y te dijo que estaba bien. Sara mantuvo su profesionalidad, pero por dentro sentía una oleada de satisfacción. Sabía que había hecho un gran trabajo. El señor Wallace se levantó y extendió la mano. Estoy convencido. Sigamos con esta estrategia. Sara le estrechó la mano con firmeza. Gran elección. Al terminar la reunión, Nicholas esperó a que todos se fueran antes de volverse hacia Sara con una sonrisa de satisfacción. Te encanta sorprender a la gente, ¿verdad? ¿Se encogió? Solo hago mi trabajo. La miró un momento y asintió. Sigue así, Evans. Sara salió de la habitación sintiéndose realizada, pero sabía que esto era solo el principio. Si de verdad quería consolidarse allí, tendría que seguir demostrando su valía cada día, y eso era precisamente lo que pretendía hacer. Juguemos un jueguito con quienes solo leen los comentarios. Escriban McDonald's en los comentarios. Solo quienes hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Sara salió de la sala de reuniones con una mezcla de alivio y emoción. El cliente había aceptado su argumento sin dudarlo, y Nicholas parecía satisfecho con su desempeño, pero ella sabía que en la oficina, esto no significaba que las cosas fueran a mejorar. Por el contrario, Ictober y los demás que resentían su presencia probablemente estaban aún más molestos. Regresó a su escritorio y se dejó caer en su silla, dejando escapar un largo suspiro. Lena, que estaba organizando unos papeles en el escritorio contiguo al suyo, la miró con una sonrisa divertida. Tienes esa mirada victoriosa. ¿Qué pasó? Sara sonrió. Digamos que otro cliente me subestimó y se fue impresionado con mi trabajo. Lena se rió entre dientes. Eso se va a convertir en una costumbre. Sara arqueó una ceja. Eso espero. Pero tengo la sensación de que cuanto más acierto, más incómoda se siente la gente de por aquí. Lena hizo una pausa y suspiró. Bueno, no te equivocas. Mucha gente piensa que no deberías estar aquí, pero ¿sabes lo bueno? ¿Qué? Solo se sienten amenazados porque eres realmente bueno. Sara rió entre dientes. Esa es una forma de verlo. Pero antes de que pudiera continuar la conversación, apareció un correo electrónico en su pantalla. Era una solicitud de reunión para esa misma tarde. ¿El tema?
Evaluación del rendimiento del equipo. Sara frunció el ceño. ¿Es normal? Lena miró la pantalla y suspiró. No exactamente. Se hacen evaluaciones, pero suelen ser individuales con los supervisores. Una reunión de grupo como esta parece sospechosa. Sara supo de inmediato que no se trataba de una simple evaluación de rutina. Probablemente Hitor u otro abogado intentaban ponerla en aprietos. Nicholas apareció de repente, como si hubiera percibido su preocupación. Vi que te llamaron a la reunión. Sara asintió. ¿Tienes idea de qué traman? Nicholas se cruzó de brazos. Tengo una buena suposición. Están intentando que parezca que contratarte fue un error. Sara respiró hondo. ¿Y crees que lo lograrán? Nicholas sonrió. No, porque aún no saben con quién están tratando. Sara sonrió con suficiencia. Me gusta esa confianza. Nicholas le entregó un expediente. Antes de la reunión, quiero que revises esto. Es un caso que podría interesarle. Tomó el documento y empezó a leer. Era una demanda por despido injustificado, un caso en el que un empleado fue despedido sin causa ni preaviso. ¿Pero lo interesante? El abogado de la empresa responsable de la infracción no era otro que Hitor Reynolds. Sara soltó una risa silenciosa. ¿Me estás dando argumentos? Nicholas arqueó una ceja. Solo te doy conocimiento. Lo que hagas con él depende de ti. Sara sabía exactamente qué iba a hacer con él. La sala de conferencias estaba abarrotada cuando Sara entró. Hitor estaba sentado al frente, flanqueado por dos abogados de alto rango, probablemente como refuerzos. Nicholas entró justo detrás de ella, sentándose en un rincón, observando en silencio. El señor Barnes, el abogado principal, se aclaró la garganta y miró a su alrededor. Estamos aquí para hablar del rendimiento del equipo y de cómo podemos mejorar los procesos internos de la firma. Sara sabía que era solo una excusa para hablar con ella. Hitor fue el primero en hablar. Creo que deberíamos hablar sobre la contratación de asistentes sin las credenciales adecuadas. El silencio invadió la sala. Sara arqueó una ceja y lo miró fijamente. ¿Te refieres a mí, Hitor? Sonrió con suficiencia. Si te sirve, Sara rió entre dientes. Interesante, porque podría decir lo mismo de los abogados que pierden casos por mala argumentación. Hitor frunció el ceño. ¿De qué hablas? Sara sacó el documento que Nicholas le había dado y lo deslizó sobre la mesa. ¿Este caso? Su cliente perdió porque no impugnó debidamente la rescisión del contrato. Hitor recogió el expediente, enrojeciendo. Esto no tiene nada que ver con esta reunión, sonrió Sara. Ah, pero sí, porque estás cuestionando mi lugar aquí mientras tienes un historial de errores que les han costado dinero a nuestros clientes. El señor Barnes se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Hitor, ¿tienes algo que decir sobre este caso? Hitor tragó saliva con dificultad. Fue un pequeño error, Sara se encogió de hombros. ¿Pequeño? El cliente perdió miles de dólares. Si fuera yo, habría detectado la laguna legal en el contrato antes de firmarlo. Nicholas permaneció en silencio, pero el brillo divertido en sus ojos demostraba que disfrutaba del momento. El señor Barnes suspiró. Creo que podemos concluir que la señorita Evans está haciendo una valiosa contribución a la firma. Se levanta la sesión. Sara observó cómo el rostro de Hitor se ensombrecía, pero él no tuvo más remedio que aceptarlo. Mientras todos salían de la sala, Nicholas se acercó a ella. Jugaste muy bien, sonrió Sara. Me diste las cartas, se encogió de hombros, y sabías exactamente cuándo usarlas. Sara miró a Hitor mientras salía furioso, dando un portazo. No creo que se rinda tan fácilmente. Nicholas sonrió. Mejor para nosotros. Cuanto más intenten derribarte, más fuerte te volverás. Sara respiró hondo, y me encantan los buenos desafíos. Sabía que esta batalla apenas comenzaba. Pero una cosa era segura. No era una simple repartidora. Había llegado para quedarse, y nadie la iba a detener. Sara presentía que algo estaba a punto de suceder.
Desde que desmanteló el intento de Hitor de desacreditarla en la reunión, las miradas en la oficina se habían vuelto aún más intensas. Para entonces, estaba segura de que algunos abogados solo esperaban el más mínimo error para usar como excusa para derribarla. Pero si pensaban que era de las que se dejaban vencer por la presión, estaban muy equivocados. Había luchado por todo lo que tenía en la vida, y esta vez no sería diferente. Esa mañana, en cuanto entró en la oficina, Lena se acercó con expresión preocupada. Acabo de oír algo extraño. Sara arqueó una ceja mientras tomaba una taza de café. ¿Extraño en qué sentido? Lena miró a su alrededor y bajó la voz. Hitor trama algo. Quiere aprovechar la próxima reunión de negociación con un cliente importante para desenmascararte. Sara esbozó una leve sonrisa. Claro que sí, pero ¿cuál es su plan? Parece que planea ponerte en aprietos durante la reunión, con la esperanza de que cometas un error delante del cliente. Sara dio un sorbo a su café, imperturbable. Entonces se llevará una sorpresa. Lena parpadeó. Pareces muy tranquilo. Sara se rió entre dientes. ¿Quiere que fracase? Bueno, voy a brillar. Nicholas apareció en la puerta con una carpeta. Evans, tenemos una reunión en 1 hora. Quiero que dirija la parte contractual. Sara sonrió. Considérelo hecho. Nicholas la miró un momento y una sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que me gustaría tenerte aquí. 1 hora después, Sara entró en la sala de conferencias, donde Nicholas ya estaba sentado junto al cliente, el señor Callahan, dueño de una importante empresa tecnológica que estaba cerrando un contrato con un proveedor clave. Al otro lado de la mesa estaban sentados los abogados del proveedor, y por supuesto Hitor, quien parecía muy satisfecho consigo mismo. Sara se sentó junto a Nicholas y abrió su carpeta. Empezamos. El señor Callahan miró a Nicholas y luego a Sara. ¿Está ella dirigiendo la negociación? Nicholas asintió. Créeme, es la persona más indicada para el puesto. Hitor sonrió con suficiencia, claramente esperando que Sara cometiera un error. Veamos cómo le va a la nueva estrella de la firma. Sara ignoró su tono y miró directamente a los abogados del proveedor. Revisamos el contrato e identificamos algunos puntos que deben ajustarse antes de continuar. Tomó uno de los documentos y marcó un párrafo con el bolígrafo. Esta cláusula es ambigua y podría dar lugar a disputas innecesarias. Si la dejamos como está, ambas partes podrían interpretarla de forma diferente si algo sale mal en el futuro. Los abogados del proveedor intercambiaron miradas. ¿Qué sugiere? Sara pasó la página y señaló la sección revisada. Ajustamos la redacción para garantizar que cualquier cambio en el alcance del contrato se documentara formalmente y fuera firmado por ambas partes. Esto evita disputas y garantiza una mayor transparencia. El señor Callahan revisó el documento y asintió. Tiene sentido. Hitor se recostó en su silla. Pero el proveedor podría querer flexibilidad para hacer cambios sin tener que formalizar cada detalle. Sara mantuvo la calma. Eso no beneficiaría a nuestro cliente. Demasiada flexibilidad podría crear lagunas para cambios no acordados previamente. Nicholas se cruzó de brazos, satisfecho. Exactamente. Los abogados del proveedor murmuraron entre ellos. El abogado principal se ajustó las gafas y dijo, podemos aceptar ese ajuste siempre que la cláusula penal se reduzca en un 10%. Sara sonrió disimuladamente. Reducir la multa debilita el contrato para nuestro cliente. Pero podemos encontrar un punto medio. Mantenemos la multa completa, pero ofrecemos un plazo de gracia más largo para los ajustes, siempre que se comuniquen con antelación. Los abogados del proveedor revisaron la propuesta y, tras unos momentos, asintieron. Me parece justo, dijo el señor Callahan con una sonrisa. Me gusta este enfoque. Sigamos adelante. La expresión de Hitor se ensombreció. Sara lo miró y le guiñó un ojo. ¿Algo más que quieras añadir, Hitor? Soltó un suspiro de frustración. Nada. Nicholas sonrió. Entonces tenemos un trato. Al terminar la reunión, Hitor salió de la sala sin decir palabra. Nicholas se volvió hacia Sara y se cruzó de brazos. Te dije que me gustaría tenerte aquí. Sara sonrió.
Y te dije que iba a brillar. Nicholas se rió. Esta guerra entre ustedes dos apenas comienza. Sara recogió sus papeles y salió de la habitación, segura de que estaba molestando a la gente correcta. Y eso la motivó aún más. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pero si Hitor y los demás querían jugar, pues jugarían. Y estaba más que lista para ganar. Sara salió de la reunión sintiéndose como si hubiera ganado otra batalla. La mirada furiosa en el rostro de Hitor era prueba de que había intentado derribarla y había fracasado estrepitosamente. Pero si la vida le había enseñado algo, era que la gente como él nunca se rendía tras el primer intento. Volvería con algo más elaborado y ella necesitaba estar preparada. En cuanto regresó a su escritorio, Lena se acercó con expresión preocupada. Sara, oí un rumor y creo que deberías saberlo. Sara se cruzó de brazos. De esos que dicen que la chica nueva no pertenece aquí. O del tipo que dice que intentemos arruinarla. Lena suspiró. El segundo. Parece que Hitor y otros abogados están tramando un plan para ponerte en apuros. Hablan de un nuevo contrato e intentan colar un error para que lo firmes sin darte cuenta. Sara arqueó una ceja. ¿De verdad creen que soy tan descuidada? Cuentan con tu confianza. Hitor quiere que te sientas lo suficientemente segura como para no volver a comprobar un pequeño detalle, y para cuando te des cuenta, será demasiado tarde. Sara soltó una risa silenciosa. ¿Así que quieren que caiga por mi arrogancia? Lena asintió. Sara, en esencia, esbozó una sonrisa calculada. Perfecto, porque ya sé exactamente cómo defenderme. Lena parpadeó, sorprendida. ¿Ya tienes un plan? Todavía no, pero es solo cuestión de tiempo. Si creen que me van a pillar desprevenida, se van a arrepentir. Lena esbozó una media sonrisa. Me gusta tu espíritu de lucha. Y me gusta ver a los tontos caer en sus propias trampas. Sara pasó el resto de la mañana trabajando, pero ya sabía que debía ir un paso por delante. Si Hitor quería que firmara un documento con un error, lo mejor era seguirle el juego. Esperaría el momento oportuno para cambiar las tornas. Esa misma tarde, Nicholas la llamó a su oficina. Sabes que Hitor y su grupo traman algo, ¿verdad? Sara se dejó caer en la silla y cruzó las piernas. ¿Sabes algo? Ya estoy esperando su movimiento. Nicholas sonrió con suficiencia. ¿Y cuál es tu plan? Que me lancen, y cuando crean que me han pillado, me aseguraré de que se ahorquen con su propia cuerda. Nicholas rió entre dientes. ¿Debería empezar a preocuparme por ti? Sara se encogió de hombros. Solo si estás en el lado equivocado de la historia. Guardó silencio un momento y luego asintió. Entonces haz lo que tengas que hacer. Pero asegúrate de que, cuando todo se calme, Hitor no tenga más remedio que aceptar que estás aquí para quedarte. Sara se levantó y esbozó una pequeña sonrisa. Siempre lo hago. A la mañana siguiente, la oficina estaba extrañamente silenciosa. Era como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. Sara se dio cuenta al entrar, pero fingió no darse cuenta. Tomó un café y se dirigió a su escritorio como si fuera un día cualquiera. Entonces apareció Lena con un sobre en las manos. Hitor te acaba de enviar esto. Sara tomó el sobre sin prisa, lo abrió y sacó los papeles. Los hojeó rápidamente. Al llegar al segundo párrafo, ya había descubierto la trampa. Habían manipulado una cláusula del contrato para que, si se firmaba tal como estaba, la clienta renunciara, sin saberlo, a su derecho a compensación económica. El problema era que el cambio era sutil, casi imperceptible para alguien que no estuviera prestando atención. Querían que firmara sin darse cuenta, y cuando se descubriera el error, ella asumiría la responsabilidad. Sara dejó escapar un profundo suspiro. Al menos podrían ser más creativos. Lena abrió mucho los ojos. ¿Viste el error tan rápido? Fácilmente. Pero voy a fingir que no a ver qué tal lo hacen. Lena sonrió. ¿Así que el juego ha empezado oficialmente? Sí, ya. Sara cogió un bolígrafo, fingió revisar el contrato y luego garabateó un comentario junto a la cláusula modificada. Error evidente. La cláusula 5.4 contradice el artículo 12.2.
Por favor, revíselo antes de enviarlo para la firma final. Dobló el papel y se lo devolvió a Lena. Devuélvele esto a Hitor. Lena se rió. Me encantaría ver su cara cuando lea esto. Si tienes una cámara oculta, avísame. Lena salió a entregar el documento y Sara volvió al trabajo. Menos de 20 minutos después, Hitor apareció junto a su escritorio. ¿Podemos hablar? Sara lo miró con una sonrisa falsamente inocente. ¿Pasa algo, Hitor? Apretó los labios. Anotaste algo en el contrato. Creo que malinterpretaste algo. Sara parpadeó. ¿Malinterpretaste? ¿Qué quieres decir? Hitor respiró hondo, intentando no perder la paciencia. La cláusula que señalaste no está mal. Sara volvió a recoger los papeles, fingiendo estar confundida. Vaya. Tienes razón. Lo leí demasiado rápido. ¿Pero sabes qué es gracioso? Casi firmé sin darme cuenta. Alguien distraído podría haberlo pasado por alto fácilmente. Imagínate. Hitor se cruzó de brazos. ¿Crees que te estoy engañando? Sara sonrió. ¿Yo? Claro que no. Pero mira, creo que esta cláusula podría reformularse para evitar malentendidos. ¿Qué te parece? Guardó silencio un momento. Luego recogió los papeles y se marchó sin decir palabra. Lena apareció justo después, intentando no reírse. Hitor salió de aquí con cara de haberse tragado un limón. Sara sonrió. Lo pensará 2 veces antes de volver a intentar algo así. Lena suspiró. Lo estás llevando mejor de lo que esperaba. Y, sinceramente, lo estoy disfrutando mucho. Sara consiguió un nuevo contrato y empezó a revisarlo. Quédense, porque seguro que habrá mucho más que ver. Y tenía razón. Hitor podría haber fallado esta vez. Pero sin duda lo intentaría de nuevo. La única diferencia era que ahora sabía que Sara no era fácil de vencer. Ella era una rival digna. Y si él quería jugar, ella jugaría. Y ganaría. Sara sabía que Hitor no se rendiría tan fácilmente. Después de la vergüenza de la reunión y su intento fallido de conseguir que firmara un contrato defectuoso, sin duda se le ocurriría algo nuevo. Simplemente no sabía qué. La mañana en la oficina fue ajetreada. Nicholas estaba fuera, atendiendo una reunión externa, lo que significaba que tendría algo de paz. O eso creía. Mientras se sentaba a revisar un nuevo contrato, Lena apareció a su lado con expresión preocupada. No vas a creer lo que acabo de oír. Sara suspiró y dejó el bolígrafo sobre la mesa. Déjame adivinar. ¿Hitor? Sí, les está contando a todos que cometiste un error en el caso del señor Callahan. Sara entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Lena acercó una silla y se inclinó para susurrar. Está difundiendo que la cláusula de tu contrato expuso al cliente a una disputa legal. Dice que si la empresa rival quiere, puede usarla en contra del señor Callahan y exigir una renegociación. Sara se rió entre dientes. Interesante, porque si hubiera encontrado un problema real, habría acudido directamente a Nicholas en lugar de difundir rumores. Lena sonrió. Lo sé, pero eso no significa que no intente algo más serio. Quiere obligarte a defenderte delante de todos. Sara se cruzó de brazos. Genial. Luego se llevó otra sorpresa. Unos minutos después, se envió un correo electrónico a todos los abogados de la oficina. Revisión del contrato de Callahan. Reunión de emergencia a las 3 de la tarde. Se requiere la asistencia de Sara Evans. Lena abrió los ojos de par en par. Quiere ponerte en aprietos delante de todos. Sara tomó un sorbo de café, tan tranquila como siempre. Pues veamos si lo intenta. A las 3 de la tarde, Sara entró en la sala de conferencias. Como era de esperar, la sala estaba llena. Nicholas había regresado de su reunión y estaba sentado tranquilamente, mientras que Hitor estaba junto a Barnes y otros abogados, que parecían entusiasmados por el espectáculo. Sara tomó un bloc de notas y se sentó sin mostrar nerviosismo. Barnes se aclaró la garganta.
Estamos aquí para hablar sobre una inquietud planteada por el señor Hitor Reynolds con respecto a la revisión del contrato del señor Callahan. Nicholas se mantuvo neutral. ¿Y cuál es exactamente la preocupación? Hitor sonrió con suficiencia. La cláusula propuesta por Evans permite una laguna interpretativa que podría utilizarse en contra de nuestro cliente si la otra parte la impugna. Esto pone en peligro al señor Callahan. Sarah fingió sorpresa y recogió el documento. Vaya. Eso suena terrible. Ahora dime, Hitor, ¿qué es exactamente esta supuesta laguna legal? Hitor tomó un papel y señaló un párrafo. Aquí. El hecho de que los cambios contractuales deban documentarse formalmente. Si la otra parte se niega a ponerlos por escrito, pero realiza cambios informales, podría argumentar que no estaba obligada a cumplirlos. Sarah contuvo una sonrisa. Tienes razón. Podrían discutir eso. Hitor se cruzó de brazos, sintiéndose victorioso. ¿Entonces admites que cometiste un error? Sarah sonrió con calma. No. Admito que no leíste todo el contrato. La sala quedó en silencio. Sarah deslizó otro documento sobre la mesa. Si hubieras leído la sección sobre modificaciones del contrato, habrías visto que hay una cláusula que exige que todos los cambios se documenten formalmente para que sean legalmente válidos. Esto significa que la otra parte no puede negarse a registrar los cambios sin invalidar el contrato. El rostro de Hitor se congeló. Nicholas finalmente habló. ¿Entonces la laguna legal que encontró no existe? Sarah se encogió de hombros. Solo en su imaginación. La habitación bullía de murmullos. Barnes tomó los documentos, los leyó rápidamente y suspiró. Bueno, entonces no hay nada que discutir. El contrato estaba redactado correctamente. Hitor apretó los puños y se puso de pie. Eso no significa que no hubiera descuido. Sarah sonrió. Tienes razón, porque claramente olvidaste leer todo el documento. Nicholas no pudo contener la risa. Barnes arrojó la carpeta sobre la mesa. Se levantó la sesión. Hitor salió furioso, mientras Sarah recogía sus papeles con calma. Nicholas se acercó con una sonrisa. ¿De verdad disfrutas poniéndolos furiosos, verdad? Sarah parpadeó. ¿Yo? Ni hablar. Nicholas negó con la cabeza. Si sigues así, van a empezar a tener pesadillas contigo, se rió. Eso espero. Después de la reunión, Sarah regresó a su escritorio con Lena a su lado. Está completamente humillado, susurró Lena. Pero Sarah, esto no ha terminado. Sarah asintió. Lo sé. Está perdiendo la partida y va a intentar algo más arriesgado. Lena miró a su alrededor, como si esperara que Hitor apareciera en cualquier momento. Ten cuidado. Siempre. Unas horas después, Sarah recibió un nuevo correo electrónico. Esta vez se trataba de un caso real y urgente. Evans, necesito que revises este contrato mañana por la mañana. Confío en tu trabajo, Nicholas. Abrió el archivo adjunto y empezó a leer. Pero a medida que avanzaba en las cláusulas, su expresión se tornó seria. Algo andaba mal. Lo leyó una y otra vez. Se le revolvió el estómago. Había un error. Pero esta vez, no fue una treta de Hitor. Fue un auténtico error. Si pasaba desapercibido, podría costarle millones al cliente. Tomó un bolígrafo y empezó a marcar el texto. Había trabajo por hacer, y esta vez había más en juego que nunca. Sarah leyó y releyó el contrato incontables veces. El error estaba ahí, mirándola fijamente. Pero no era fácil de corregir. La cláusula era ambigua, y dependiendo de cómo se interpretara, podría acarrear enormes pérdidas financieras para el cliente. Respiró hondo, masajeándose las sienes. Esto no era una trampa de Hitor. Era real. Y peor aún, Nicholas le había dicho que confiaba en ella. No podía permitirse un error. La oficina ya estaba más vacía cuando Nicholas apareció junto a su escritorio, observándola en silencio durante unos segundos. ¿Sigues aquí? Sarah no apartaba la vista del papel. Esto es serio, Nicholas. Acercó una silla y se sentó a su lado,
cogiendo uno de los documentos. Muéstrame. Sara deslizó el contrato y señaló la cláusula problemática. Aquí. Dependiendo de cómo se interprete esto, nuestro cliente podría verse obligado a pagar indemnizaciones enormes sin siquiera tener la culpa. Nicholas leyó la cláusula con atención, frunciendo el ceño. Maldita sea, esto es peor de lo que pensaba. Ella asintió. ¿Y si simplemente quitamos esta parte? Él negó con la cabeza. No podemos. El cliente exigió esta cláusula. Quiere protección contra rescisiones inesperadas del contrato. Si la contratamos, no aceptarán el acuerdo. Sara se recostó en su silla, pensando. Entonces tenemos que reescribirlo. Pero tiene que ser algo que los proteja y que garantice que no haya lagunas legales para las disputas. Nicholas la observó un momento, con una sutil sonrisa en los labios. Te lo tomas muy en serio. Ella puso los ojos en blanco. ¿No es ese el trabajo? Rió entre dientes. Sí, pero es raro ver a alguien que realmente se preocupe por lo que hace. La mayoría solo quiere hacer lo mínimo para no tener que asumir responsabilidades después. Sara contuvo una sonrisa. No soy como la mayoría de la gente. Él ladeó ligeramente la cabeza, observándola. Lo sé. La forma en que lo dijo le provocó un escalofrío inesperado. Apartó la mirada rápidamente y volvió a concentrarse en el contrato. Bueno, arreglemos esto antes de que me arrepienta de haber trabajado hasta tan tarde. Nicholas sonrió y se inclinó sobre la mesa. Hagámoslo. 2 horas después, Sara y Nicholas seguían enfrascados en el papeleo, rodeados de notas, tazas de café medio vacías y versiones revisadas del contrato. Bueno, ¿y si cambiamos esta parte?, sugirió Sara, garabateando algo en el papel. De esta manera, el cliente mantiene su protección contra rescisiones, pero le dejamos claro que la cláusula solo se puede activar bajo ciertas condiciones. Nicholas leyó la revisión y sonrió. Eso funciona. Sara suspiró y se recostó en su silla. Finalmente, Nicholas se rió y se recostó a su lado. ¿Lo hiciste bien? Ella lo miró, agotada. Gracias, pero si alguna vez tienes otra de estas bombas para mí antes de las 2 de la mañana, avísame con antelación, ¿vale? Se rió entre dientes. Lo intentaré. Por un momento, guardaron silencio. La oficina estaba casi completamente vacía. La suave luz de las lámparas de escritorio era la única luz que quedaba, y el silencio era extrañamente acogedor. Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de lo unidos que estaban. Nicholas pareció notarlo también. Su mirada se posó en ella, más intensa que de costumbre. Sara se aclaró la garganta y se levantó rápidamente. Bueno, supongo que podemos entregar esto mañana. Nicholas parpadeó un par de veces antes de sonreír. Sí, podemos. Agarró su bolso, intentando ignorar la extraña sensación en el aire. De acuerdo. Nos vemos mañana. Nicholas asintió. Nos vemos mañana, Evans. Sara salió de la oficina con el corazón latiendo un poco más rápido de lo debido. Eso era extraño. Muy extraño. Pero una parte de ella no podía dejar de pensar en cómo la había mirado Nicholas, y eso la asustó más que cualquier contrato mal escrito. A la mañana siguiente, Sara llegó a la oficina y encontró a Nicholas ya en la sala de reuniones, presentando la nueva versión del contrato al cliente. Entró sigilosamente y se sentó a su lado. El señor Carter, el cliente, hojeaba las páginas con atención. Entonces, ¿reformularon esta cláusula para brindarme mayor protección? Sara asintió. Exactamente. Así, su empresa no será vulnerable a interpretaciones erróneas y mantendrá la seguridad contractual. El hombre estudió el documento unos segundos más y luego sonrió. Esto es justo lo que necesitaba. Nicholas se cruzó de brazos, con aspecto satisfecho. Entonces, ¿podemos proceder con la firma? El cliente tomó el bolígrafo y firmó sin dudarlo. Sara dejó escapar un suspiro de alivio. Otro problema resuelto. Al terminar la reunión, Nicholas la tomó aparte. Salvaste este contrato, Evans. Ella sonrió. ¿Era eso o dejar que nuestro cliente perdiera millones?
La miró con una expresión que sugería que quería decir algo más. Eres realmente diferente a cualquiera que haya trabajado aquí. Ella arqueó una ceja. ¿Diferente, para bien o para mal? Él sonrió. Muy bien. Sara parpadeó un par de veces antes de apartar la mirada. Bueno, me alegra oír eso. Nicholas le sostuvo la mirada un instante más, como si dudara si decir algo más. Pero luego sonrió y salió de la habitación. Sara se quedó allí sola, intentando comprender lo que estaba sucediendo y por qué, por primera vez desde que empezó a trabajar allí, no tenía argumentos contra lo que sentía. Últimamente, Sara no podía dejar de pensar en cómo la miraba Nicholas. Se estaba convirtiendo en un problema. No porque fuera incómodo, sino porque era peligroso. No estaba allí para distraerse ni para involucrarse con el jefe. Estaba allí para demostrar su valía, para silenciar a Héctor y a todos los demás abogados que aún dudaban de ella. Pero Nicholas se estaba convirtiendo en una distracción difícil de ignorar. Esa mañana, mientras tomaba un café en la cocina de la oficina, Lena apareció a su lado con una sonrisa cómplice. ¿Qué pasa, Nicholas y tú? Sara casi se atraganta con el café. ¿Qué? Lena se rió. Vamos. Vi cómo te miró ayer en la reunión. Y vi lo rápido que apartaste la mirada. Sara resopló, intentando ignorar el calor que le subía por la cara. No pasa nada. Lena arqueó una ceja. Bien. ¿Entonces es solo mi imaginación la que me dice que hay química entre ustedes dos? Sara tomó un sorbo de café y suspiró. No sé qué crees haber visto, pero no puedo permitirme ni siquiera considerarlo ahora mismo. Lena se cruzó de brazos. Bueno, quizá no quieras pensarlo, pero creo que Nicholas ya lo está haciendo. Sara puso los ojos en blanco y se alejó antes de que Lena pudiera seguir con su teoría. Pero en el fondo, no podía evitar la pregunta. ¿Y si Lena tenía razón? El día era ajetreado. Sara estaba absorta en otro caso importante cuando Nicholas apareció junto a su escritorio. ¿Puedes venir a mi oficina? Ella lo miró y asintió. Por supuesto. Cuando entró, Nicholas cerró la puerta tras ella y se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados. Recibí una queja anónima. Sara frunció el ceño. ¿Una queja? ¿Sobre qué? Nicholas le entregó un documento. Sara tomó el periódico y empezó a leer. Su nombre estaba escrito. Alguien había enviado un informe alegando que no estaba cualificada para la empresa, alegando que la habían contratado indebidamente y que no cumplía con los estándares de la empresa. Soltó una risa sin humor. ¿En serio? ¿Esta es su última jugada? Nicholas la observó atentamente. ¿Sabes quién hizo esto? Sara respiró hondo. Aider, tiene que ser él. Nicholas asintió. Yo también lo creo. Pero no te preocupes, esto no irá a ninguna parte. Sara se cruzó de brazos. ¿Estás segura? Sonrió. ¿De verdad crees que dejaría que eso pasara? Ella le sostuvo la mirada un instante. Él estaba realmente dispuesto a protegerla. Gracias, dijo ella, bajando un poco la guardia. Nicholas se acercó un poco más. No tienes que agradecerme. Te traje aquí porque vi tu potencial. Y nada ni nadie va a cambiar eso. Sara sintió que se le aceleraba el corazón. Estaba demasiado cerca. Se aclaró la garganta y apartó la mirada. Bueno, probablemente debería volver al trabajo. Nicholas contuvo una sonrisa. Sí. ¿Pero primero? Ella lo miró con recelo. ¿Primero qué? Tomó un archivo de su escritorio y se lo entregó. Necesito que lo revises. Pero quiero tu opinión sincera. Sara tomó los papeles y arqueó una ceja. ¿Ya lo leíste? Sí. Pero quiero saber qué opinas. Ella miró el documento y luego lo miró a él. ¿De verdad confías tanto en mi criterio? Nicholas se encogió de hombros. Hasta ahora, has sido impecable. Sara apretó el papel con más fuerza. De acuerdo. Lo revisaré y te responderé. Nicholas asintió. Pero antes de irse, dijo Evans.
Ella se dio la vuelta. Sí. Sonrió. Te lo tomas todo muy en serio. Solo no olvides respirar de vez en cuando. Soltó una risita. Lo intentaré. Y se fue, sin darse cuenta de que aún contenía la respiración. Esa tarde, Sara analizó cuidadosamente el documento. Era un contrato importante. Pero lo que la sorprendió fue que Nicholas realmente quería su opinión. No solo la estaba poniendo a prueba. Quería que tuviera voz. Eso significaba más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Cuando por fin terminó, recogió sus notas y se dirigió a su oficina. Nicholas estaba solo, leyendo un informe. Aquí está, dijo, entregándole los papeles. Los tomó y hojeó las páginas, revisando sus notas. Encontraste un error, señaló. Sara asintió. Sí. Una sutil contradicción en la cláusula penal. Nicholas sonrió. Bien hecho. Se cruzó de brazos. ¿Aprobé el examen? Él la miró. Esto no era una prueba. De verdad quería tu opinión. Sara guardó silencio un momento. Gracias. Nicholas sonrió. No, gracias. Se dio cuenta de que la estaba mirando de nuevo, de la misma manera que le aceleraba el corazón. Sara se aclaró la garganta y dio un paso atrás. Bueno, si necesitas algo más, estaré en mi escritorio. Nicholas asintió. Pero en cuanto ella se fue, sonrió para sí mismo. Sara sintió que se adentraba en terreno peligroso. Pero por primera vez, no estaba segura de querer salir de allí. Sara era cada vez más consciente de la presencia de Nicholas. Algo entre ellos estaba cambiando, aunque ninguno de los dos tuviera el valor de admitirlo. Pero la oficina no era lugar para distracciones. Y Nicholas era una distracción demasiado grande. Esa mañana, intentó concentrarse en su trabajo, intentó ignorar su mirada cada vez que pasaba junto a su escritorio, intentó ignorar la tensión que se acumulaba cada vez que estaban solos. Pero ignorarlo era difícil cuando Nicholas se aseguraba de estar cerca. Evans, su voz provenía de su lado. Sara cerró los ojos un segundo antes de volverse hacia él. ¿Qué pasa? Tenía una carpeta y un café en la mano, como si supiera que ella aún no había tomado uno decente. Necesito tu ayuda con un caso. Ella tomó el café sin dudarlo. ¿Es un soborno? Nicholas sonrió. Digamos que es un incentivo. Sara se burló, pero agarró la carpeta y empezó a hojear los documentos. ¿Cuál es el caso? Nicholas acercó una silla y se sentó a su lado. El cliente quiere rescindir un contrato sin pagar una penalización, pero el proveedor alega incumplimiento. Necesitamos encontrar un punto medio para que nadie salga perjudicado. Sara hojeó el documento rápidamente. No es tan complicado. Hay una laguna. Si argumentan que el proveedor retrasó la entrega, pueden justificar la rescisión sin penalización. Nicholas sonrió. Tienes un talento increíble para esto. Sara puso los ojos en blanco. No me elogie todavía. Tenemos que ver si esto se sostiene en el tribunal. Nicholas la observó un momento, como si evaluara algo más allá del caso. Eres una de las personas más decididas que he conocido. Sara apartó la mirada. Y eres molestamente observador. Se rió. Soy abogado. Es parte del trabajo. Suspiró y agarró un bolígrafo. Bien, acabemos con esto. Pero incluso mientras trabajaban, Sara podía sentir la tensión en el aire. Y sabía que cada vez era más difícil ignorarla. Esa noche, Sara se quedó hasta tarde en la oficina. Nicholas también. Deberías irte a casa, dijo, apoyándose en la puerta de su oficina. Sara suspiró. Tú también deberías, sonrió con sorna. Pero yo soy la jefa, se rió. ¿Eso significa que puedes ignorar el sentido común? Entró y se sentó frente a ella. Significa que puedo trabajar hasta tarde sin que nadie me cuestione. Sara se cruzó de brazos. Excepto yo. Nicholas la observó un momento antes de decir, excepto tú. El silencio que siguió fue demasiado intenso. Bajó la mirada hacia los papeles de su escritorio.
Necesito terminar esto. Sara se quedó paralizada. Casi nunca la llamaba por su nombre. Nicholas parecía tener dificultades para pronunciar las palabras. Antes de que pudiera continuar, sonó su teléfono. Lo contestó y su expresión cambió. Tengo que atender esto. Sara asintió rápidamente, aliviada por la interrupción. Pero una parte de ella sabía que tarde o temprano, esa conversación ocurriría. Y no estaba segura de estar preparada. Al día siguiente, la oficina bullía de actividad. Lena corrió al escritorio de Sara, con aspecto desesperado. No te lo vas a creer. Sara la miró, agotada. ¿Y ahora qué? Nicholas tiene una cena de negocios esta noche con un cliente importante. ¿Y adivina a quién invitó? Sara parpadeó. ¿A quién? Lena sonrió. A ti. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Dijo que te quería allí. Que tu presencia era esencial para la negociación. Sara respiró hondo. Esto no es una cita. Es solo trabajo. Lena se rió. Claro, claro. Sara la ignoró y volvió al trabajo. Pero ahora su corazón latía demasiado rápido. Y no sabía si era por la cena o porque, por primera vez, no podía ver a Nicholas solo como su jefe. Juguemos a un jueguito para quienes solo leen los comentarios. Escribe Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. Sara pasó todo el día intentando ignorar que cenaría con Nicholas esa noche. Se repetía que solo era trabajo. Pero la forma en que Lena la miraba, con esa sonrisa pícara, dejaba claro que no todos lo veían así. Cuando por fin llegó la hora, Sara fue a casa a prepararse. Eligió un vestido negro sencillo pero elegante y se peinó con cuidado. No quería parecer que se esforzaba demasiado, pero tampoco quería estar desprevenida. Cuando llegó al restaurante, Nicholas ya estaba allí. Llevaba un traje a medida, como siempre, pero parecía más relajado que en la oficina. Evans, dijo, cuando la vio entrar, se cruzó de brazos. Smith, sonrió, visiblemente divertido. No puedes relajarte ni un segundo, ¿verdad? Sara suspiró y se sentó a la mesa. No cuando trabajo contigo. Nicholas se rió entre dientes y se inclinó un poco. Eso significa que lo estoy haciendo bien. Antes de que Sara pudiera responder, llegó el cliente. El señor Rowe, Harrington, era un importante empresario y estaba negociando un importante contrato con la firma. La cena comenzó formalmente, con conversaciones sobre negocios y contratos. Sara presentó sus argumentos con seguridad, dejando claro que había estudiado cada detalle. El señor Harrington pareció impresionado. Es usted muy perspicaz, señorita Evans. Sara sonrió. Gracias. Hago mi mejor esfuerzo. Nicholas la miró con orgullo en sus ojos. La cena transcurrió sin contratiempos, pero en un momento dado, cuando el cliente fue al baño, Sara notó que Nicholas la miraba con otros ojos. ¿Qué? Preguntó. Él dudó un segundo antes de responder. Cada día me sorprendes más. Sara apartó la mirada. No sé si eso es bueno o malo. Nicholas esbozó una leve sonrisa. Definitivamente algo bueno. Respiró hondo, sintiendo que esta conversación se estaba volviendo peligrosa. No mezcles las cosas, Nicholas. Levantó una ceja. ¿Y qué estoy confundiendo exactamente? Sara entrecerró los ojos. Ya sabes. Nicholas guardó silencio un momento antes de suspirar. Siempre tienes una respuesta para todo, ¿verdad? Sonrió con suficiencia. Es mi trabajo. La cena terminó y el contrato estaba prácticamente sellado. El señor Harrington se fue satisfecho, dejando a Sara y Nicholas solos en la mesa. ¿Quieres que te lleve a casa?, preguntó. Sara dudó. No hace falta. Puedo ir solo, sonrió. Sé que puedes, pero eso no significa que no pueda ofrecerte. Ella lo miró un momento antes de suspirar finalmente. Muy bien. De camino a casa, el silencio en el coche era denso hasta que Nicholas por fin habló. Lo sientes, ¿verdad?
Sara sabía exactamente de qué hablaba, pero fingió no entender. ¿Sentir qué? La miró antes de volver la vista a la carretera. Sea lo que sea que haya entre nosotros. Respiró hondo. Nicholas. No me digas que me lo estoy imaginando. Sara guardó silencio. Porque no lo era. Después de un rato, simplemente suspiró. Lo entendí. Quería decir algo, pero no le salían las palabras. Al llegar a su casa, Sara salió del coche sin decir nada. Pero antes de entrar, miró a Nicholas por última vez. Él seguía sentado allí, observándola con una mirada indescifrable. Y Sara supo que, por mucho que intentara evitarlo, algo entre ellos ya había cambiado para siempre. Y al día siguiente, nada volvería a ser igual. Sara se despertó a la mañana siguiente con un peso en el pecho. La noche anterior aún estaba fresca en su mente. Y por mucho que intentara alejar esos pensamientos, su conversación con Nicholas seguía resonando. «¿Lo sientes, verdad?» «Sí». Lo sintió. Pero admitirlo fue un punto sin retorno. No quería mezclar el trabajo con los sentimientos. No podía. Desde que empezó en esa firma, tuvo que demostrar su valía cada día, enfrentándose a gente como Héctor y demostrándoles a todos que su puesto allí no era un error. Si Nicholas estaba involucrado, todo se complicaría aún más. Al llegar a la oficina, intentó actuar con normalidad. Pero Nicholas también estaba allí. Y cuando sus miradas se cruzaron, quedó claro que no había olvidado la conversación. Se acercó, hablando en voz baja. «¿Podemos hablar?», preguntó Sara. Dudó. «Estoy ocupada ahora mismo». Luego, suspiró. Nicholas se cruzó de brazos. «Puedes seguir fingiendo que no pasa nada, pero yo no lo haré». Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. Él nunca hablaba así. Siempre tenía un comentario bromista, una sonrisa en el rostro, una respuesta mordaz. Pero ahora hablaba en serio. Antes de que pudiera responder, Lina entró corriendo. «Sara, tenemos un problema». Agradeció en silencio la interrupción. «¿Qué pasa?» «¿Héctor?» Sara se puso en alerta máxima. «¿Qué hizo ahora?» Lina le entregó un documento. «Presentó una denuncia formal contra ti ante la Junta. Afirma que tu contratación fue irregular y que no tienes las cualificaciones necesarias para el puesto». Nicholas le quitó el papel a Lina y lo hojeó. «¡Qué ridículo!». Sara se cruzó de brazos. «Quiere derribarme». Lina suspiró. «El problema es que consiguió una reunión con Barnes para hablarlo». Sara frunció el ceño. «¿Cuándo?» «En 1 hora». Cerró los ojos un segundo y respiró hondo. «Entonces, resolvamos esto de una vez por todas». En la reunión con Barnes, Héctor tenía una sonrisa de satisfacción. «Solo pido que se revise la contratación de Evan». Barnes miró a Sara. «¿Qué tienes que decir al respecto?». Sara se cruzó de brazos. «Que esto no es más que un ataque personal porque demostré que soy mejor que él». Héctor se rió. «Ah, claro. Esto no tiene nada que ver con tus credenciales cuestionables». Nicholas intervino. «Si el problema son las credenciales, podemos proporcionar el expediente académico de Evans y su desempeño en la empresa». Sara deslizó una carpeta sobre la mesa. «Aquí está». Barnes abrió los documentos y leyó. Sara esperó. Héctor esperó. Nicolás esperó. Hasta que Barnes finalmente cerró la carpeta y miró a Héctor. Su queja es infundada. La señorita Evans fue contratada por méritos propios y ha demostrado competencia más que suficiente para su puesto. No hay nada más que discutir. Sara sonrió. Héctor, en cambio, estaba furioso. Esto es absurdo. Barnes lo miró con frialdad. Lo absurdo es que le estés haciendo perder el tiempo a la Junta con una queja sin fundamento. Si quieres quedarte en esta oficina, te sugiero que te concentres en tu propio trabajo. Héctor apretó la mandíbula, pero no tuvo más remedio que aceptar la derrota. Nicholas miró a Sara con una sonrisa orgullosa. Te dije que nadie te iba a derribar. Respiró hondo. Gracias. Barnes se puso de pie.
Esta reunión terminó. Sara recogió sus documentos y salió con Nicholas a su lado. Al llegar al pasillo, la agarró suavemente del brazo. «¿Podemos hablar ya?» Sara lo miró. Nicholas le dedicó una pequeña sonrisa. «Sabes, si quieres seguir huyendo de esto, puedo dejarlo pasar. Pero te lo voy a preguntar una última vez». Tragó saliva con dificultad. «¿Preguntar qué?» Dio un paso más cerca. Y esta vez, Sara no retrocedió. «¿Sientes esto tanto como yo?» Sara guardó silencio. Pero en ese momento, vio todo lo que había sucedido en esa oficina. Cada vez que Nicholas la había apoyado. Cada mirada que habían intercambiado. Cada vez que su corazón latía más rápido de lo debido. Podía seguir negándolo. O podía finalmente aceptarlo. Ella respiró hondo y lo miró. «Sí». Nicholas sonrió. Finalmente, Sara puso los ojos en blanco. «Eres imposible». Él se rió. Y antes de que pudiera decir nada más, él le tomó la cara y la besó. Fue como si todo a su alrededor desapareciera. Sara no tenía ni idea de a dónde la llevaría esto. Pero por primera vez, estaba dispuesta a descubrirlo. Sara nunca había creído en cuentos de hadas. Siempre había estado acostumbrada a luchar sola por todo. Protegiéndose antes de que alguien pudiera hacerle daño. Pero allí, en los brazos de Nicholas, con sus labios sobre los suyos, se dio cuenta de que quizá había encontrado algo que nunca imaginó. La besó con una intensidad que le palpitó el corazón. Como si la tensión entre ellos finalmente se estuviera liberando. Al separarse, Nicholas apoyó su frente contra la de ella. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. «He esperado mucho tiempo por esto». Sara, aún recuperando el aliento, lo miró. «Y ahora que lo tienes», él le sujetó la cara con ternura. «Ahora quiero más». Sonrió, sintiéndose más ligera que nunca. «Entonces supongo que estamos en la misma página». Nicholas rió entre dientes y la besó de nuevo, esta vez sin prisa. La oficina podía esperar. El mundo podía esperar. En ese momento, solo estaban los dos. En los meses siguientes, su relación evolucionó con naturalidad. Nicholas respetó el ritmo de Sara, sin presionarla jamás. Y poco a poco, se permitió confiar en él. Por supuesto, toda la oficina se enteró de su relación. Lena casi explotó de alegría cuando supo que por fin estaban juntos. Lo sabía. Sabía que esto pasaría, exclamó. Esta oficina necesitaba a gritos una pareja poderosa. Sara puso los ojos en blanco, pero se rió. Heitor, en cambio, estaba furioso. Pero tras la humillación sufrida, se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para luchar contra ellos. Sara y Nicholas trabajaron juntos como un equipo invencible. Y por primera vez en mucho tiempo, Sara se sintió verdaderamente feliz. Pero Nicholas tenía un plan. Quería más. Mucho más. Un fin de semana tranquilo, Nicholas invitó a Sara a una cena especial. ¿Alguna ocasión especial?, preguntó con recelo al entrar al restaurante de lujo. Solo quería consentirte un poco, respondió con una sonrisa misteriosa. Sara frunció el ceño. Nunca haces nada sin una razón. Se rió. Échale la culpa a mi instinto de abogado. Durante la cena, Nicholas parecía más tranquilo que de costumbre. Pero Sara percibía algo en el ambiente. Entonces, cuando el camarero trajo el postre, le colocaron un pequeño sobre junto al plato. ¿Qué es esto?, preguntó Sara. Nicholas simplemente sonrió. Con una ligera vacilación, Sara abrió el sobre y encontró una sola hoja de papel dentro. Era un documento legal. Pero al empezar a leer, se le aceleró el corazón. Era un certificado de matrimonio, con sus nombres. Miró a Nicholas, atónita. ¿Qué? Se levantó, sacó una cajita del bolsillo y se arrodilló. Todo el restaurante quedó en silencio. Sara Evans. Empezó con los ojos brillantes. Desde el día que entraste en ese ascensor y discutiste conmigo, supe que eras diferente. Pero no sabía que cambiarías mi vida por completo. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me enseñaste a ver el mundo de una manera nueva.
para que me importara de verdad. Y me hiciste darme cuenta de que nada vale la pena si no puedo compartirlo contigo. Abrió la pequeña caja y reveló un anillo impresionante. Así que ahora, de la forma más cliché pero sincera posible, ¿te casarías conmigo? Sara rió, secándose los ojos. ¿De verdad usaste un documento legal para proponerme matrimonio? Nicholas sonrió. Me pareció apropiado. Ella lo miró. El hombre que la desafió, que creyó en ella cuando nadie más lo hizo, que se convirtió en su compañero dentro y fuera de la oficina. Y entonces, sin dudarlo, respondió. Sí. Nicholas se rió y le puso el anillo en el dedo antes de besarla. El restaurante estalló en aplausos. En ese momento, Sara supo que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. Unos meses después, llegó el día de su boda. La ceremonia se celebró en un hermoso jardín, con flores blancas decorando el espacio y un cielo azul perfecto sobre ellos. Sara lucía deslumbrante con su vestido blanco, sosteniendo un delicado ramo de flores mientras caminaba hacia el altar. Su mirada se fijó en Nicholas, quien la esperaba en el altar con una sonrisa amorosa. Lena, su dama de honor, intentó contener las lágrimas. Nunca pensé que vería a Sara casarse, susurró. Sara se rió. Yo tampoco. Al llegar al altar, Nicolás le tomó las manos con delicadeza. El oficiante comenzó la ceremonia, pero Sara y Nicolás apenas oyeron una palabra. Estaban absortos el uno en el otro. Cuando llegó el momento de los votos, Nicholas respiró hondo antes de hablar. Sara, nunca imaginé que una discusión en un ascensor me llevaría hasta ti. Pero ahora, al mirar atrás, veo que fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Me hiciste querer ser mejor hombre. Y hoy, delante de todos, prometo seguir desafiándote, apoyándote y amándote por el resto de mi vida. Sara contuvo las lágrimas y sonrió antes de pronunciar sus votos. Nicholas, eres la persona más exasperante y encantadora que he conocido. Desde el principio, me hiciste cuestionarlo todo, me desafiaste y me ayudaste a crecer. Y ahora, no puedo imaginar mi vida sin ti. Así que hoy, delante de todos, te prometo que nunca volveré a discutir contigo en un ascensor. Los invitados se rieron, y Nicholas también. Pero también te prometo que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. El oficiante sonrió. Nicholas Smith, ¿aceptas a Sara Evans como tu esposa? Sí. Sara Evans, ¿aceptas a Nicholas Smith como tu esposo? Ella lo miró con el corazón acelerado. Sí. Entonces los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. Nicolás no esperó. Le dio un beso apasionado a Sara mientras los invitados vitoreaban. Y en ese instante, Sara lo supo. Había encontrado su lugar, su hogar, su amor. ¿Qué te pareció la historia de Sara y Nicholas? Comparte tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todas nuestras historias. Y no te olvides de consultar más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.